Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a Doctorando, que no es poco, un podcast de UMA Divulga dirigido a toda aquella persona que se estén planteando comenzar un doctorado o que ya estén haciéndolo. En este tercer capítulo nos centraremos en las ayudas de financiación para estudiar un doctorado, tanto de instituciones u organismos públicos como privados, universidades, ministerios, empresas, fundaciones, incluso acuerdos entre instituciones y organismos, entre otras opciones. Y para hablar de estas diferentes opciones, ¿quién es mejor que aquellas personas que han sido beneficiarias de alguna de estas ayudas? Como son diferentes modalidades, nos gustaría mantener cierto orden y por ello presentaré a estas personas una por una, para finalizar el episodio con una mesa de debate conjunta. Comenzamos. Centrémonos en primer lugar en la financiación nacional. El programa de ayudas predoctorales más prestigioso y podríamos decir que por excelencia de España es el de formación de profesorado universitario, las conocidas como FPU, y también el de formación personal investigador, que son también conocidas como FPI. Héctor González Palacio, doctorando del programa de estudios avanzados en humanidades, fue beneficiario de un contrato FPU en 2019. La FPU, caracterizada por un alto grado de competitividad y exigencia en sus requisitos de admisión, financia y permite al doctorando tener un contrato durante 4 años para realizar la tesis doctoral, además de colaborar en tareas docentes, si hemos entendido bien. Recientemente han cambiado algunos de estos requisitos, que también comentaremos ahora con Héctor, ya que incluyen importantes modificaciones, como por ejemplo, ya no se requiere el historial científico del grupo de investigador receptor, o la reducción del proceso a una sola frase. Pasemos a hablar ahora de la experiencia de Héctor. Héctor, ¿por qué decidiste solicitar esta beca? Pues decidí solicitar esta beca porque, desde siempre me había interesado la investigación desde que empecé la carrera y entonces pues quería continuar con mis estudios realizando un doctorado y por tanto pues la solicité y me la concedieron y comencé a realizar mi tesis doctoral. Como hemos dicho, la recibiste en 2019 y aunque bueno, ahora ha habido algunos cambios, en tu caso es el solicitante, ¿no? O sea, en tu caso, por ejemplo, tú propusiste a quien quería que fuera tu director o directora de tesis, ¿no? Sí, creo que, esto creo que es una cuestión que todavía se mantiene. Nosotros, cuando solicitamos la FPU, proponemos a un director de tesis, evidentemente con el visto bueno de este director, y mm, se asocia, digamos, el doctorando comienza cuando recibe la aprobación de la FPU, pues comienza el doctorado pues con ese director. Y en principio Uh-huh. tiene también la capacidad de cambiar el director de tesis si lo desea durante el doctorado. Se supone que Uh-huh. la FPU es nominativa del individuo que la recibe y en principio, tiene esa capacidad. Uh-huh. Lo que sí ha cambiado es que antes el currículum del director y de su grupo de investigación se baremaba, según tenemos entendido, y ahora parece ser que no. ¿Qué otros requisitos tuviste que te tuvieron en cuenta a la hora de solicitar este Ujú. contrato? Yo, actualmente es cierto que ha cambiado, no conozco en detalle el nuevo procedimiento de la FPU, pero muchos de los elementos creo que se mantienen. En aquel Uh-huh. momento contaba el currículum del director de tesis del grupo de investigación, de hecho era de las cuestiones más importantes. Bueno, en mi época había 2 fases. Una primera fase que era siempre la calificación, que Uh-huh. constituía una, un primer, una primera evaluación, Como un calón, sí, ¿no? y Uh-huh. posteriormente pues se evaluaban, digamos, lo que son los méritos. Ahora todo se ha reunido en una única fase,
pero bueno, todavía cuestiones como la calificación siguen importando y sobre todo también cuestiones del currículum, que es lo que aporta un poco el currículum del solicitante, que es lo que aporta Ujú, pues ese plus que es lo que supone que finalmente te lo concede o no. Pues como pueden ser publicaciones ujú, previas, como puede ser asistencia a congresos, como puede ser premios extraordinarios bueno, de final de carrera, como puede ser ujú. estancia tipo Erasmus, pues bueno, todas esas cuestiones que al final suman en el currículum. Claro, eso al final son cuestiones que son previas y que si tienes claro que quizás que quieres hacer una tesis, pues la tienes que tener en cuenta, aunque bueno, habrá gente que a lo mejor no se plantea hacer una tesis hasta el último momento y bueno, y se encuentra quizás con estas cuestiones que a lo mejor no ha tenido tan en cuenta y está bien que las transmita a las personas que nos estén escuchando. El contrato FPU además cuenta con una dedicación de cierta hora a la docencia, ¿no? Como decíamos antes. Sí, efectivamente. Son, bueno, una docencia que en principio es voluntaria, lo que pasa es que siempre es muy recomendable y que, bueno, pues son una serie de hasta 60 horas de prácticas docentes por año y que, bueno, pues se realizan en las asignaturas de la especialidad en la que te está intentando doctorar, ¿no? Ujú. ¿Y consideras que la ayuda económica, esto es otra de las cosas que hemos visto que ha cambiado, que ahora quizás parece ser que es un poquito más elevada, pero consideras que la ayuda económica que tú recibiste gracias a la FPU es suficiente para realizar el doctorado? Pues yo diría que depende. Depende un poco de cuál sea tu condición, donde también estés realizando el doctorado. Evidentemente, estas son becas de carácter nacional, pero no es lo mismo recibir una FPU en una ciudad, por ejemplo, como Burgos, a recibirla en una ciudad como Madrid, donde Ujú, los costes del nivel de vida es muy claro. diferente. Entonces, en mi caso, ha sido, bueno, puedo decir que ha sido suficiente, en ese sentido no me puedo quejar, pero sí que es verdad que luego, que digamos que es un poco salario de subsistencia, no es Ujú, un salario que te vaya a hacer rico, ni mucho menos. Y bueno, hay gente que puede llegar incluso corta con esta ayuda, como digo. ujú. ¿Y crees que sin este contrato podría haber afrontado el doctorado de la misma manera? Yo creo que no. Es decir, hay que tener en cuenta que el doctorado son, bueno, ahora se supone que son 3 años, pero en la realidad la mayor parte de la gente lo hace en 4. La FPU también son en 4 años. Seguir realizando unos estudios durante 4 años sin una mínima de base económica en la que sustentarse es muy difícil, es muy complicado. Yo probablemente no estaría ahora haciendo el doctorado si no fuera por una FPU. Porque lo que comento es que es una inversión de tiempo, es una inversión de dinero y es algo muy complicado, ¿no? Hacerlo sin una ayuda. Claro, claro. ¿Y qué te ha permitido hacer la FPU que sin ella no podría haber realizado? Pues yo creo que Aparte. sí, bueno, aparte del propio doctorado, yo creo que quizá la oportunidad también de internacionalizarse, ¿no? De ir a otros sitios, de vivir también en otros lugares fuera de España. Eh, Creo que la proyección o la voluntad de proyección internacional que tiene actualmente la Universidad Española y también la cantidad de fondos que se destinan a ello, pues yo considero que son muy positivos. Y al final, bueno, es una oportunidad que no todo el mundo tiene. Yo en mi caso, por ejemplo, estuve, bueno, un tiempo en París y evidentemente sin las ayudas complementarias del plan propio o de las ayudas complementarias del ministerio,
de la FPU también que hay, pues es una realidad que sería muy, muy difícil. Ujú. Una de las, bueno, de los comentarios que últimamente hemos escuchado de personas que han solicitado la FPU es la incertidumbre que hay un poco en el proceso de, bueno, se van alargando plazos y tal. No sé si en tu caso has vivido algo parecido, de decir, tenía que haber salido la resolución en, no sé, el 15 de octubre y estamos a día 20, todavía no sabemos Ujú. nada. No sé si has tenido algún... Yo en mi caso, mi año fue bastante canónico en ese sentido, entonces no tuve grandes problemas, pero sí conozco de primera mano gente que, bueno, los plazos se alargan, tienen que salir resoluciones que no salen y gente pues que, bueno, pues en definitiva que hay una especie voy a decir, de como de inmunidad burocrática, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos que cumplir con unos plazos muy estrictos, pero luego a nivel de la administración no hay prácticamente ningún problema si esos plazos se alargan e incluso en detrimento, ¿no? de los investigadores y de los doctorandos, de los futuros doctorandos. Ujú, totalmente, totalmente. Similares a la FPU, tenemos también la FPI, la de formación de personal investigador. Y para hablarnos de ellas, tenemos con nosotras a Belén Reyes, doctoranda del programa de Lingüística, Literatura y Traducción de la UMA y beneficiaria de un contrato FPI en 2020. Aunque, bueno, en su caso ha ocurrido un poco lo que comentábamos ahora con Héctor, ¿no? De que la resolución y la firma del mismo no se produjo hasta 2021. En este caso entendemos que quizás puede que haya sido por el tema de la pandemia del COVID, ¿no, Belén? Sí, la verdad es que cuando yo solicité la FPI estábamos en plena pandemia, de hecho me acuerdo que tuve que viajar a otro sitio, bueno, fue una historia un poco... Y sí, se retrasó un poco todo, de hecho salió la resolución, yo en teoría soy FPI 2020, pero yo no Ujú. firmé, bueno, no salió la resolución hasta el 3 de marzo de 2021 y yo firmé para incorporarme el 1 de septiembre de 2021. Ujú. Claro, al final casi se retrasó prácticamente un año, ¿no? Casi. Sí. Ujú. Las FPI son un poco diferentes a la FPU y en este caso también se tratan de ayudas predoctorales, de contratos, que financian un contrato para realizar una tesis asociada a un proyecto de investigación, ¿no, Belén? Sí. No sé si podríamos decir que quizás la diferencia un poco es que en las FPU la solicitante o el solicitante es quien propone a la persona que dirige su tesis, mientras que en las FPI se incorpora a esa persona a un proyecto de investigación ya en curso y cuyo director o directora será el responsable del mismo. No sé si tú en tu caso pudiste elegir o solicitaste la FPI ya pensando en quién quería que fuera tu director o directora de tesis o no. En mi caso no fue así. En este caso, en las FPI normalmente tú eliges a qué proyecto te quieres dedicar, se oferta el proyecto en sí y como Ujú, dato secundario ya aparecen los datos del grupo de investigación y el IP. Pero realmente el proceso es bastante diferente al de la FPU. Aquí se valora más pues todos los méritos del grupo de investigación, no tanto a la persona, que por supuesto también, pero es realmente el IP, el investigador principal, el que tiene la última palabra sobre quién va a entrar al proyecto o no. ujú. Y hay otra diferencia destacable, que otros requisitos se bareman. Em, Antes de eso quería decir que, bueno, en cuanto a la dirección de la tesis, que está Ujú, adscrita al proyecto, lógicamente, dentro de este hay varias líneas de investigación. Y quería decirlo porque se cree, o sea, yo creo que hay una creencia sobre esto de que el IP tiene que ser tu director de tesis. En mi ujú, caso sí fue, el IP puede ser tu director de tesis o no, pero dentro de ese proyecto de investigación, yo estoy, por ejemplo, en un proyecto de investigación en el que hay varios profesores implicados con varias líneas de investigación, entonces tú eliges con quién quieres trabajar. En mi caso sí que coincidió que el IP iba a ser mi director de tesis, al final por motivos extraacadémicos el IP cambió y ujú. el IP actual, ahora mismo, a mí, por ejemplo, no me dirige la tesis. Entonces,
Lo que quiero decir es que no es necesariamente obligatorio que la persona que figura como investigador principal sea tu director de tesis. Dentro de los grupos de investigación hay muchísimos otros profesores y muchísimas otras líneas de investigación. Ujú, ujú. ¿Y qué requisitos, aparte de lo que has comentado del currículum, ¿no? y de los méritos del grupo de investigación, se baremaban? ¿Era algo parecido? ¿También se tenía en cuenta el currículum de la persona solicitante? Sí, las FPI son públicas, es decir, yo creo que la principal diferencia es que la FPU va asociada a una persona mientras que la FPI va asociada a un proyecto. Entonces eso ya es una diferencia bastante importante. En el caso de las FPI, cuando tú te presentas, que como he dicho ya son públicas y tú puedes acceder y puedes decir, vale, pues han ofertado estas, pues voy a intentarlo con estas. Ujú. En el caso de las FPI no es tanto la nota media del expediente o el grupo, sino tu currículum. Por lo menos en mi caso se baremó todo lo que yo había hecho previo al doctorado. Yo tenía bastantes aportaciones a congresos internacionales, tenía alguna publicación, había estado durante 2 años en Estados Unidos con un contrato predoctoral, había sacado otro máster, colaborado con profesores, en fin. También Tenías se ahí un baremó, colchón ya claro, bastante... claro, yo creo que, por ejemplo, el irme fuera 2 años a estudiar un máster en Estados Unidos y a trabajar allí fue lo que me diferenció del resto. Ujú, Y también se barema un poco tu grado de afinidad al proyecto. ujú. Porque mi proyecto ahora mismo es de sociolingüística, pero yo durante toda mi carrera académica, durante TFG, TFM y mi posterior TFM, mi investigación había sido sobre la adquisición del español como segunda lengua. Entonces, a priori, no parece que haya mucha afinidad entre la adquisición de español con la sociolingüística, pero sí que es cierto que yo dentro de mi anterior línea de investigación me había centrado en la fonética y cuando me incorporé al proyecto que es de sociolingüística, seguí con fonética, pero en otro plano. Entonces es algo que también se valora, el tipo de afinidad o lo que tú puedas aportar al proyecto. Ujú. Y en tu caso, Belén, ¿por qué decidiste solicitar esta beca? Bueno, yo solicité la beca un poco sin expectativas de que me la fueran a dar, porque, bueno, yo estaba haciendo el doctorado en otra ciudad y la verdad es que es muy duro hacer un doctorado sin una financiación. Entonces, cuando salió esta oportunidad, que me la dio a conocer una persona con la que compartía antes departamento en Estados Unidos, la decidí solicitar básicamente un poco por supervivencia, porque realmente es muy complejo, es tratar de compaginar las dos cosas. Para mí, por lo menos, lo era y admiro profundamente a la gente que lo sabe hacer. Y la decidí solicitar por eso, porque además el proyecto también me gustaba mucho. Sí que es cierto que no era mi primera opción porque no era algo de adquisición, pero la sociolingüística siempre había sido como mi segunda opción, entonces creo que encajaba perfectamente con lo que yo buscaba en ese momento. Ujú. Y también en la FPI, perdón, ¿has de dedicar determinada hora a tareas de docencia o solamente a investigación? Yo creo que esto varía un poco dependiendo del departamento. Mi muletilla Ujú, siempre es un poco, bueno, depende de tu departamento. Pero yo sí quería, por ejemplo, tener horas de docencia, porque de cara a presentarte a una plaza o, bueno, lo típico sí que se valora, se por valora. supuesto. Ujú, Pero en el caso, no sé tanto de la FPU, pero en la FPI es algo totalmente opcional. De hecho, fui yo la que lo solicité y ujú, la que dijo, bueno, yo quiero tener docencia. Entonces le pedí permiso al director del departamento. Luego hubo que hacer como un trámite para que yo pudiera tener docencia, pero sí, a mí me pasa como Héctor, tengo 60 horas, ujú, tope para enseñar y siempre estás, bueno, en mi caso, mi docencia siempre está asociada a asignaturas que más o menos son de mi ámbito y ujú. con profesores que pertenecen al proyecto o no, pero son asignaturas que realmente pues a las que yo puedo aportar algo desde mi conocimiento y desde el proyecto. Ujú. ¿Y considera que la ayuda económica de la FPI es suficiente para realizar el doctorado?
Bueno, pues yo, la verdad, estoy totalmente de acuerdo con Héctor. Depende de tu situación. En mi caso, sí que me da para vivir. No, no te vas a hacer rico, me repito un poco con lo que ha dicho Héctor, no te vas a hacer rico, no es la gran cosa, pero por ejemplo, a mí me ha permitido mudarme a Málaga, que Ujú, es una ciudad que se está encareciendo bastante. ujú. Me ha permitido hacer muchas cosas, me ha permitido, pues no sé, por ejemplo, vivir, pero yo, por ejemplo, comparto piso, entonces me refiero, no puedo vivir yo sola, no tengo un Claro. sueldo como, por ejemplo, el que tienen gente de mi alrededor que ya pues son funcionarios y tal, no es lo mismo. Pero bueno, Ujú. yo creo que como unos 4 años sí que puedes estar cobrando esto y lo dicho, depende un poco de la situación particular de cada persona. Claro. Y además que te ha permitido también hacer la FPI, que sin ella no podría haber realizado. En tu caso también, por ejemplo, ¿has hecho estancias internacionales o Sí, aún no? de hecho, yo ahora mismo estoy en mi estancia internacional en Múnich Ujú, y es algo que me ha permitido hacer la FPI. Creo ujú, que hacer un doctorado es algo muy complejo a nivel personal porque a lo mejor tienes que venir de una familia que te apoye mucho económicamente, que tengas esa suerte de que te apoyan. Pero ujú, si yo, por ejemplo, no es mi caso, gracias a la FPI yo he podido hacer mi estancia, estoy haciendo mi estancia de investigación. De hecho, las FPI se guarda un dinero específico para este tipo de estancias. Después ujú. también ese dinero se destina para pagar las matrículas de doctorado. Así que está un poco todo más o menos cubierto. En mi caso a mí me dieron bastante dinero, aunque sí que es cierto que te adelantan un poco de dinero. Siempre tienes que tener ahorros. Mi conclusión es que siempre tienes que tener ahorros, siempre tienes que tener como un pequeño colchón para poder hacer estas cosas, porque en mi caso, por ejemplo, Múnich es una ciudad bastante cara y Ujú, si yo no hubiese tenido una previsión, a lo mejor no lo podría haber hecho, pero sí, la FPI definitivamente me ha ayudado a hacer estancias, me ha ayudado a ir a congresos, porque tienes la opción también de que te reembolsen el dinero cuando vas a un congreso. ujú, Te deja un poco, pues lo que ha dicho Héctor, internacionalizarte, pero también como ampliar tu conocimiento o ampliar la gente que te conozca en el ámbito para pues participar en congresos y bueno, la verdad es que está muy bien. ujú. Claro, definitivamente sin este tipo de contrato no se hubiera podido realizar, no hubiera podido realizar el doctorado de la misma manera, Para nada. obviamente. Ujú. En los casos en los que no se, bueno, en los que no se consigue un contrato FP o FPI, algunas universidades cuentan con sus propios planes de ayuda para doctorando y doctorandas. Este es el caso, por ejemplo, de Ana León Rodríguez, que también nos acompaña. Ella es doctoranda del programa de biotecnología avanzada de la UMA y beneficiaria de una de estas ayudas predoctorales del plan propio de la Universidad de Málaga desde 2021. En tu caso, Ana, creo que debes de haber solicitado previamente la FPU para poder ser beneficiaria de este tipo de ayuda, ¿no es así? Pues mira, en mi caso sí, o sea, estos son una serie de que, como has comentado tú, normalmente las universidades, o por lo menos muchas de ellas, incluso los centros de investigación, tienen sus propias partidas de dinero para, al ser la FPU, FPI, becas de concurrencia competitiva tan demandantes, pues claro, hay mucha gente que siempre se queda fuera. Entonces, la Ujú, idea es que tu propio lugar donde vas a desarrollar la tesis pues pueda ofrecerte una alternativa y surgen así, en el caso de la UMA, las becas del plan propio de la Universidad de Málaga. Entonces, ¿cuál es el requisito principal por el cual no puedes pasar sin entrar en esta convocatoria? Pues uno de ellos, por ejemplo, es eso, el haberte presentado a la ujú. FPU y si tenemos en cuenta cómo se organizaba anteriormente, porque ahora es verdad que como ha cambiado, ahora solo hay una, una fase, ya no están Vas. las dos fases anteriores. En mi caso, por ejemplo, tenías que pasar la fase primera, que era la que tú competías con tu nota media, Ujú, ponderada de acuerdo al grado al que tú habías realizado tus estudios. Y si pasabas esa, pues ya sí que podías solicitar la beca de la Universidad de Málaga, la del plan propio. Y ya a ujú. partir de la nota que había sacado en la FPU, era entonces pues como ya te concedían o no en función de tu área de investigación.
¿Y qué otros requisitos se tienen en cuenta? También como en el caso de la FPU, FPI, FPU, se valoran los méritos previos. Claro, o sea, la idea es, en el caso de la Universidad de Málaga, por lo menos en mi experiencia, ha sido, tú presentas toda la documentación, papeles, cursos, estancias internacionales, publicaciones, docencias si has tenido, etcétera, a lo que es la FPU te lo valora y la Universidad de Málaga toma todos esos datos, de hecho son requisitos, ellos te van a pedir esa puntuación y entonces tú compites, entre comillas, con esa misma nota. Entonces, la universidad normalmente, a menos que no sea un caso de fuerza mayor o haya alguna cosa distinta, lo que hacen es utilizar la nota media de la FPU y tú compites con ella. Luego, otros requisitos también que te piden, pues, obviamente tener el título de grado y máster, que claro, que es lo que te va a permitir abrir la puerta a la matriculación en doctorado, que ya haya sido o admitido, preadmitido en el curso de doctorado también, y luego en el que tu grupo de investigación tanto acepte recogerte como que también tenga financiación suficiente para poder realizar esos estudios de doctorado hasta que porque estas becas lo bueno que tienen, cosa que en algunas otras universidades no hay, es que son renovables hasta los 4 años que podrías realizar tu tesis. Entonces, una vez que ya lo consigues, si tú vas cumpliendo tus objetivos y tú te van evaluando bien, pues puedes renovar hasta los 4 años, que es un tiempo más que razonable para realizar una tesis de investigación. Y bueno, imagino que quizás es un poco en la misma sintonía que Belén y Héctor, pero ¿por qué decidiste solicitar esta beca? Pues sí, claro, ¿no? O sea, yo en mi caso terminé la carrera y había conocido grupos de investigación muy buenos. Yo había ya realizado el TFG y el TFM con un grupo de investigación en el que me sentía muy a gusto y que me ayudaba mucho a desarrollarme personalmente en el mundo de la investigación. Y ellos me ofrecieron vamos a intentar conseguir esta beca, ¿no? En primer caso la FPU. Esa beca no se pudo, pero bueno, no nos desanimamos, seguimos intentando solicitar esta, la del plan propio, y bueno, pues al tener esa enorme suerte de haber sido seleccionada para ella, pues entonces ya comencé, y eso pues es una puerta que te abre a muchísimas nuevas experiencias, muy positivo. ¿Y en qué consiste exactamente? ¿Es también un contrato? ¿Tienes tareas o labores de docencia, solo investigación? Ha comentado que hay una evaluación anual, ¿no? Sí. Realmente es como si, prácticamente es como si tuvieras una FPU, realmente. Por ejemplo, a nivel económico es prácticamente igual, solo hay algunas cosas, unos pormenores a nivel de cómo cobras los sueldos y tal. Luego, las funciones que tú tienes son principalmente, pues, tu contrato de 8 horas para realizar tus labores de investigación en el seno de un grupo, y también la parte muy positiva que tienes es que tú opcionalmente puedes también realizar labores de docencia. Entonces, esto tiene una doble ventaja, primero porque si una de las peculiaridades que tiene esta beca es que tú tienes que comprometerte a solicitar financiación por otras vías. Esta beca tiene que actuar como una beca de puente entre una situación en la que tú estás en desempleo pero quieres realizar tu estudio de doctorado, y a la vez también quieres intentar conseguir una beca mejor. Entonces, tú cada año tienes que comprometerte en solicitar FPU, FPI que puedan salir en tu grupo, otro tipo de financiación privada, etcétera. Entonces, claro, si tú aceptas realizar labores de docencia, puedes realizar hasta un máximo de 60 horas anuales, si no me equivoco, pues esos son méritos que luego vas sumando. Entonces, claro, en la siguiente convocatoria FPU, pues vas con X horas de docencia que otros competidores pues no van. Y eso pues se valora muy positivamente. Y esta beca tiene la posibilidad de blindarte, desde luego. Claro. Y también, por ejemplo, permite hacer estancias internacionales, o sí, para ello deberías de solicitar una ayuda al margen. Pues no tiene una partida propia como tal, como sería FPU, FPI, pero sí que, por ejemplo, el plan propio también tiene una partida de dinero X que puedes utilizar también no son exclusivas de los doctorandos que están a cargo de esta financiación, ¿no? De la del plan propio, la pueden solicitar también FPU, FPI, también otro personal de la Universidad de Málaga, pero claro, si tú consigues buscarte tu financiación, no,
Puedes entrar, por ejemplo, pues eso, en las del plan propio, algunas de entidades privadas, como por ejemplo Nauma colabora con algunas organizaciones como Infae, Fulbright todos los años sale también. Todo ese tipo de becas puedes entrar y, pues nada, demostrar lo que vales y que ellos decidan si eres el candidato perfecto. ¿Y consideras que es suficiente esta ayuda? ¿Crees que sin ella podría haber afrontado el doctorado de la misma manera? Bueno, pues probablemente si yo no hubiese conseguido financiación a medio largo plazo para realizar el doctorado, pues hubiese tenido que buscar una alternativa, ¿no? O cambiar de grupo de investigación o de ciudad, o cambiar de perspectiva de carrera. Eso está claro, ¿no? Porque comprometerse 4 años a realizar unos estudios que ya no deberían ser estudios, sino que deberían ser estudios / trabajo. Pues claro, es un compromiso muy grande que no todo el mundo puede permitirse. Pero bueno, ¿es suficiente? Pues como han comentado Héctor y como ha comentado Belén, pues bueno, se acepta lo que hay que sentirse agradecido porque es verdad que hay gente que desgraciadamente no puede disfrutar de ello y se lo merece muchísimo, pero bueno, sí que se podría mejorar un poco. Como es una cosa, el sueldo que hay en esta partida está establecido acorde a los sueldos de la FPU. Entonces el problema es general, ¿no? Total, sí, de sistema, sí. Así que... Totalmente. Una tercera opción son las ayudas que ha comentado, de hecho, ya Ana, un poco por encima, del ámbito privado, de entidades bancarias, de empresas, de fundaciones. Y los ejemplos quizás más conocidos por su prestigio o por ser llamativos, ¿no? Son las ayudas de la Fundación La Caixa o la Fulbright, que Ana también ha mencionado. Para contarnos su experiencia nos acompaña María Inmaculada Infanta López, Macu, que es doctoranda del programa de Biotecnología Avanzada de la UMA y ha sido beneficiaria de una de estas ayudas, ¿no? Una ayuda Fulbright. Sí, efectivamente, he recibido una beca Fulbright, de hecho ya la he disfrutado, digamos, o sea que ya estoy de vuelta aquí en España. Y como ha dicho Ana, pues efectivamente es una de las becas más prestigiosas que hay, pero que en la UMA también tiene la oportunidad de acceder a otras, como por ejemplo la beca de Infae, que de hecho tanto Ana como yo también hemos tenido esa beca, o sea que, y son compatibles, es decir, tú puedes tener la beca de Infae y luego tener una beca Fulbright, que está muy bien. Y en tu caso, esta beca Fulbright te permite realizar el doctorado en una universidad extranjera, ¿verdad? Bueno, no es realmente así, porque la beca Fulbright a la que tú puedes acceder cuando estás ya en un programa de doctorado es una beca de investigación predoctoral, es decir, como ya se ha estado comentando anteriormente, durante la tesis doctoral tú puedes hacer, de hecho es bastante recomendable, una estancia fuera de tu centro. Hay gente que hace una estancia nacional y una estancia internacional o solo nacional, en fin, que ya cada uno elige lo que más le guste. En mi caso, yo las 2 estancias que he hecho han sido internacionales, pero yo siempre he estado haciendo el doctorado en la Universidad de Málaga. De hecho, hubo un momento en el que yo intenté hacer como un doble doctorado entre el centro de Estados Unidos y aquí, pero eso allí a los estadounidenses no lo entendieron muy bien cómo funcionaba aquello y me dijeron que no. Entonces, realmente, tú tienes que estar haciendo tu doctorado en una universidad española, en este caso en la UMA, y luego buscarte un centro, una universidad en Estados Unidos que te acoja para hacer esa estancia y tú haces esa estancia allí. O sea, que realmente no estás matriculado ni haces el doctorado en Estados Unidos. Cosa que es muy bien porque los precios son desorbitados, no lo siguiente. Entonces no tienes que pagar eso, simplemente tú vas allí, haces tu estancia y vuelves y luego tienes una estancia internacional para tu doctorado aquí en España. Sí que hay una beca, ya que aprovecho y la comento, eso es algo que yo no conocía hasta que ya me metí en el mundillo Fulbright, ¿no? Realmente aquí en España tenemos la visión de que hacemos el grado, máster y la tesis, pero en Estados Unidos cómo funciona es que tú haces como tu grado, el equivalente, y luego en los másteres como tal son bastante raros, porque realmente la gente lo que hace es meterse en la grad school, que es como el doctorado entre comillas. Al principio tienes como 1 año, 2 años en el que tienes que asistir mucho a clases y puede que incluso puedas dar clases tú quizá, pero generalmente tú recibes clases y sería un equivalente a lo que nosotros hacemos aquí como máster. Entonces tú haces como una pequeña defensa que sería como el equivalente al TFM aquí y si quieres ya te puedes ir y tendrías como un título equivalente al máster en Estados Unidos.
Pero normalmente la gente, una vez que ya ha entrado en grad school, ya termina y hace el doctorado entero. Con lo cual, hay una beca Fulbright que sí que es para hacer máster. Entonces, esa beca Claro, de máster yo pensaba que como mentalidad española, pues que era para hacer el típico máster que hacemos aquí en España. claro, Pero no, porque si tú entras allí ya en un programa de máster, ya luego, aunque se termine tu beca Fulbright, tú ya enganchas normalmente allí los propios grupos de investigación o los propios centros te contratan y tú ya tiras y terminas tu doctorado en Estados Unidos. claro. Y lo O puede sea hacer que esa allí. es otra opción en la que sí que realmente haces el doctorado en Estados Unidos. Pero Ujú, tienes que partir como desde el máster, porque allí funciona diferente aquí. No sé si ujú. se ha entendido. Sí, 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 yo creo que sí, la verdad que es bastante interesante, ¿no? Porque sobre todo por esa mentalidad que comentaban, ¿no? De que tenemos aquí del diferente sistema educativo quizás y, Efectivamente. y la opción también de saber que con una beca para hacer lo que nosotros consideramos que es máster, ya allí tienes la opción de decir, pues, oye, estoy aquí bien, me ofrecen quedarme, me puedo quedar y ya pues continúo y hago mi doctorado Exacto. allí. Ujú. ¿Y cómo fue el proceso de selección? ¿Has contado algunos de los requisitos? Pero no sé si puedes hablarnos de alguno más, si también incluyó algún tipo de entrevista personal o solo fue valoración de méritos. Sí, realmente el proceso, ya es que claro, uno durante el doctorado se acostumbra a hacer 500.000 papeles y 500 procesos burocráticos, entonces ya como que Total, uno más que menos, pues bueno, tampoco. Pero es cierto que así a priori a lo mejor puede resultar un poco tedioso porque es verdad que hacen falta muchos papeles. Porque tú para pedir la beca, la que yo he disfrutado, la de investigación predoctoral, para ujú, hacer esa estancia, digamos, tú tienes que primero buscarte un centro en Estados Unidos que te acoja, es decir, que tú no es como, sería como un poco como la FPU, ¿no? Que tú tienes que realmente desde primera hora decir, mira, yo quiero hacer mi estancia con tal fulanito de tal en el grupo tal del centro tal de Estados Unidos. Te lo ujú, tienes que buscar y esa persona te tiene que hacer como una carta de invitación diciéndote que sí, que te cogemos, vamos, ujú. si te dan la beca y todo lo que sea. Eso por un lado. Luego también tú, cuando solicitas la estancia, tú no es simplemente, bueno, yo quiero irme para allá, ya está. No, tú tienes que decir, yo quiero ir a Estados Unidos porque quiero hacer tal proyecto. Además, todo con una mentalidad, así como yo digo siempre, mente tiburón. Hay que decir, no, porque es que este proyecto es maravilloso y va a tener un impacto real. Bueno, hay que ser fantasma, pero Claro, hay que venderse bien, y eso es muy importante, ya sea para la FPU, FPI, y yo creo que para cualquier cosa en la vida en realidad hay que venderse bien sin mentir, obviamente, ¿no? total. Entonces tú tienes que explicar tu proyecto, que tiene que ser un proyecto pues chulo, que vaya a ser como impactante, ¿no? Y que tenga una repercusión en tu carrera y, bueno, en general en el conocimiento o lo que sea. Luego también te piden, obviamente, inglés, que esto es una cosa que yo no sabía en su momento, no valen los certificados de Cambridge, entonces es un poco rollo porque tienes que hacer algún otro que valga allí. Mm, Es decir, puedes hacer el TOEFL o puedes hacer un examen de Duolingo, que yo no sabía que existía, pero es más baratito, así que yo ese lo recomendaría si os hace falta. Es un Duolingo, pero no el Duolingo de la aplicación del búho perturbador, sino claro, que es algo un poquito mejor, ¿vale? Tampoco es que esté mucho mejor, pero bueno, sirve para pedir la beca, o sea que yo recomendaría ese, que es más barato. Y bueno, aceptación también de tus propios directores de tesis aquí en España, que te permitan irte, porque si no te dejan irte, obviamente no te puedes ir. Y bueno, papelillos así burocráticos de ese estilo, pero general, o sea, las dos piezas clave yo creo que son el proyecto que tú quieres hacer, tu carta de motivación, o sea, todo eso un poco junto, y luego también que el centro en Estados Unidos pues sea un centro así en condiciones y que diga, bueno, esta persona se vaya a Estados Unidos, pero no se vaya ahí a un sitio en mitad del campo que no vayan a hacer nada, claro. sino que realmente va a hacer algo importante. Claro. Y bueno, si no hemos entendido mal, una especie de estancia de investigación predoctoral, que es muy competitiva el proceso y Mm. que cubre la dotación. Sí, bueno, pero, disculpa, se me había Sí, no, olvidado claro. comentar antes que en la primera fase, o sea, esos papeles que hay que entregar en la primera fase. Entonces, valoran tus méritos, el centro y tal, y una vez que te dicen, vale, sí, en ese momento seleccionan a gente porque, como acabas de decir, es bastante competitiva la beca. Vamos, de hecho, yo la eché sin pensamiento alguno de que me la fueran a dar, pero bueno, hay que echarla, que si no, seguro que no la dan. Total. Entonces, una vez que pasas esa primera fase, hay una proporción de que cogen creo que era como 3 personas, pero igual son dos, no voy a decirlo seguro, por cada beca que dan. Entonces, en ese momento, una vez que has pasado la primera fase,
Si no la pasas, lo que está muy bien es que te mandan un documento o te comunican, pues mira, no has pasado por X cosa, entonces tú ya lo sabes para que si te quieres volver a presentar al año siguiente, pues tú mejoras esos aspectos. Entonces Claro, a mí me parece que eso está estupendo. Total, Y sí, en sí. la segunda fase, pues ya te hacen una entrevista. Entonces te hacen una entrevista que te preguntan, bueno, pues qué quieres hacer, un poco para conocerte a ti también, tú tienes que estar ilusionado por tu proyecto, porque si estás Claro. diciendo, bueno, tampoco me mata mucho, pues no te van a coger, obviamente. Entonces tú tienes que estar pues como motivado por lo que vas a hacer, saber muy bien lo que quieres y cómo lo quieres hacer. Y luego además también, esto lo digo por si a alguien le pilla de sopetón, que también te pueden hacer de repente cambiar a inglés en la entrevista, porque claro, ellos se quieren asegurar de que tú tengas un muy buen nivel de inglés. Exacto. Yo diría que el nivel de inglés que piden es como más o menos un C1 aproximadamente. Que si tienes más, pues estupendo, pero que quieren que tengas un nivel de inglés bueno porque si no, obviamente allí no vas a poder Claro, porque aprovecharlo en condiciones. claro, además es digamos, un nivel de estudios ya un poquito más alto, es un poquito más avanzado, claro. Claro, tú tienes que hacer vida allí, comunicarte allí en tu trabajo, hacer tu investigación de tesis doctoral en inglés. Entonces, claro, si tú no tienes inglés, pues obviamente te va a costar mucho. Y es que ni siquiera, ya no es que te la den o no te la den, sino que es que aunque te la dieran vas a sufrir mucho. Entonces, pues bueno, hay que tener un poquito de nivel, sí. Y perdón, si me puedes repetir la otra pregunta. Sí, sí, que bueno, es una especie de estancia, ¿no? Pero ¿qué cubre la dotación? ¿Cuánto tiempo se realiza algún tipo de contrato? ¿Qué duración tiene aproximada? Hemos hablado de la opción esta de que comienza el máster y allí ya puedes continuar con el doctorado, pero en tu caso concreto. En mi caso, la verdad es que la beca está bastante bien porque cubre bastantes cosas. Por ejemplo, el visado te lo pagan todos ellos. Que parece, bueno, el visado tampoco, pues son un montón de papeles carísimos porque yo el año anterior me fui con otro visado, pero lo tuve que pagar yo. Y cada papel que hacías eran $300, vamos, que es que era un dolor de barriga increíble, que digo, no me puedo creer que sea tan carísimo. Así que eso por lo menos, además te lo gestionan ellos, con lo cual te quitas de follones de esa parte burocrática. Claro, que además a mí me daba mucho apuro, porque digo, Dios mío, voy a ir a Estados Unidos, me van a faltar papeles, me van a parar en todos lados, me van a meter el FBI, yo qué sé, yo me liaba la cabeza. Pero ellos te lo gestionan todo, o sea que está súper bien y te lo pagan también. Luego, por otro lado, te dan una bolsa de viaje que está bastante generosa porque son $2.300, con lo cual con eso a ti te da para el vuelo, para gastos de primera instalación y tal, por si tienes que quedarte algunos días en algún sitio, lo que sea, incluso el transporte del aeropuerto y tal. No tienes que justificarlo, con lo cual es maravilloso también. Te lo dan directamente. Y luego también el grueso, digamos, de la beca es que te dan como un estipendio mensual que en realidad te lo pagan trimestral, pero bueno, que te dan cierto dinero al mes. Y ese dinero depende de dónde te vayas a Estados Unidos, porque obviamente no es lo mismo que te vayas a un estado en el que el nivel de vida sea más bajo. Yo, por ejemplo, me fui a California, a Los Ángeles, que allí todo es carísimo, no, lo siguiente, no, lo otro, vaya. Entonces, California tenía una de las más altas. San Francisco es la que la tiene más alto. El máximo son, creo recordar que eran 2.000, como cerca de $2.400, $2.500 por ahí. A mí me pagaban $2.350 al mes, que yo decía, Dios mío, qué abundancia, pero no es tanta abundancia allí. Entonces, está bien que te paguen eso, aparte de si tienes una beca, en mi caso yo tengo una FPU, pues yo tenía mi sueldo de FPU con ese dinero. Con lo cual, pues con eso yo hacía mi vida allí. Y luego también tienen un dinero de proyecto que le llaman, que está genial porque es un dinero que son $4.000 que tú puedes utilizar para comprar pues reactivos. En mi caso, yo qué sé, yo hago trabajo de laboratorio, pues si necesitaba algún reactivo que en mi grupo no lo pudieran conseguir por lo que sea, yo tenía ese dinero para poder hacerlo. Que me hacía falta un libro, lo podía hacer. Que quiero asistir a un congreso allí en Estados Unidos, que también son bastante caritos, pues te lo puedes pagar con eso. ¿Que te hace falta algún curso de algo para tal? Pues lo puedes pagar con eso. ¿Tiene algunos requisitos? O sea, por ejemplo, no te puedes comprar un portátil porque si no la gente se aprovecha. Pero que sí que hay muchas cosas que te pueden comprar con ese dinero que está muy bien porque es ayuda a que tú puedas hacer todo lo que tú quieras hacer exitosamente y sin pasar apuro económico, digamos. Entiendo. Y una cosa, por ejemplo, has comentado que necesitabas la invitación, digamos, de un grupo de investigación y tal de allí. En tu caso, como también has comentado que había estado anteriormente, no sé si ya conocías el grupo de investigación donde quería hacer este periodo, si
no sé, la manera como de contactar con este grupo de investigación y decirle, oye, ¿me invitáis a ir? ¿Cómo es un poco ese proceso? En ese caso, yo la verdad es que creo que soy un poco la excepción porque a mí me salió redondo, vamos. Yo, vamos, creo, pero la verdad es que yo pensaba, digo, jolín, es que yo me fui a Caltech, o sea, un pedazo de centro, además el grupo, un pedazo de señor, mi primo me decía, ¿tú te crees, Macu, que a este señor igual le dan un premio Nobel? Y yo, ay, por Dios, no me pongas tan nerviosa. Entonces, claro, uno dice, yo vengo de la UMA, que hombre, a mucha honra, pero que verás, es más humilde. Entonces yo pensaba, digo, ¿a mí qué me van a querer allí? Me van a decir, mira, esta niña, pues no. Pero es cierto que la gente es mucho más abierta de lo que yo pensaba. Es decir, que si tú quieres ir y tú encima vas a llevar tu propia financiación, que ellos no te tienen que pagar nada, hombre, te pagan a lo mejor lo que gastes en el laboratorio, ¿no? Pero que a ti no te tienen que pagar un sueldo, ni manutención, ni alojamiento, ni transporte, ni nada. Realmente para ellos también es un poco un chollo. Entonces, eso, Claro. si tú eres una persona, obviamente, una persona que no trabaja, una persona que no ha demostrado que tenga valía, por lo mejor son más reacios. Pero si tú eres una persona que trabaja y tal, están muy abiertos a que realmente vayas porque les conviene, vamos. Claro, totalmente, Entonces, le va a aportar resultado claro, de investigación, claro. claro, que eso es algo que a mí, sobre todo al principio de la tesis, se lo digo por si nos escucha gente más del inicio, yo tuve que cambiar el chip porque yo antes pensaba que me lo estaban dando todo y que yo me tenía que sentir agradecida. Que sí, que es verdad, pero que también es cierto que nosotros tenemos nuestro valor, que nosotros Total. somos personas con mucha cualificación profesional y personal que también estamos aportando, lo que quiere decir que no tenemos nuestro valor, ¿no? Ujú. Entonces, eso ellos lo saben. Entonces, yo en mi caso conocí al grupo antes de pedir la Fulbright porque el año anterior me había ido a una estancia de 3 meses. Como Ana ha comentado, hay una beca de INFAE de la Universidad de Málaga que también recomiendo muchísimo que la gente pueda solicitarlo. Sale cada año a principio de curso. Sobre todo en doctorado, también puedes participar en máster y en grado, pero yo creo que en doctorado es cuando más chicha le puedes sacar. Ujú. ¿Ha dicho Entonces, INFAE o INFAE, INFAME? no, INFAE, IMFAHE. Ujú, vale. Entonces, una plataforma que te ofrece formación, cursos, una red de contactos, está súper bien. Y una de esas cosas es una beca para irte a donde tú quieras. Entonces, yo quería irme a este grupo en Estados Unidos y en este caso yo cogí, le mandé a este señor, a Sarkis, le mandé mi currículum y le mandamos, oye, mira, tengo este dinero, que si me acoge. Y me respondió, vamos, allá hay 9 horas de diferencia porque está en California, muy lejos. Yo se lo escribí un lunes por la tarde y el martes por la mañana me encuentro el correo de sí, por favor, cuando quedamos vamos a hacer videollamada. Yo me quedé muerta, la verdad, Madre mía. porque yo, Ujú. sí, me quedé muertísima. Entonces, claro, él ya hablamos por videollamada, le pareció estupendo, yo fui para allá, se quedó muy contento y realmente antes incluso de que yo fuera allí por primera vez, me sugirió la presidenta de INFAE, oye, Macu, pide una Fulbright porque yo creo que te la van a dar. Entonces la pedí, a Sarkis, a mi jefe de allí de Estados Unidos, le pareció estupendo, la pedimos y claro, él me avaló, realmente sin conocerme, por eso digo que yo creo que también me salió un poco redondo la cosa, pero él dijo, sí, yo es que de primera hora vi que tú ibas a ser buena investigadora, ¿no? Entonces por eso me apoyó para la beca Fulbright. Por ejemplo, yo ahora tengo un compañero, un amigo que la está pidiendo también y en su caso es un poco más a puerta fría, ¿no? Porque tú vas a un grupo y le dices, oye, mira, pues yo soy fulanito de tal y hombre, tú te tienes que vender, como he dicho antes. Aquí esto es mucho marketing. Y no es Ujú, mentir, pero como digo, hay que valorarse también. Entonces, pues tú le ujú. dices, oye, mira, que yo quiero pedir una Fulbright y en general son bastante, además Fulbright allí en Estados Unidos tiene un prestigio que es que yo no me podía ni imaginar, se creen que eres amigo del presidente, vamos. Entonces te ponen una alfombra roja allá donde vayas, exageradísimo, ¿eh? Entonces, si tú le dices que tú quieres pedir una Fulbright y que ellos ven que tú tienes, digamos, valía como para que te la puedan dar, pues por supuesto que te van a apoyar. O sea que no es que sea muy, muy fácil, pero que tampoco es tan imposible como uno pueda pensar así de entrada. Y bueno, y como has comentado, esta beca Fulbright es compatible con otras, ¿no? Porque has nombrado que también tiene una FPU, la beca de INFAE, ¿no? Sí, de hecho, yo, vamos, empecé la tesis con una beca FPU, vamos, Ana y yo somos del mismo año. Entonces, yo empecé con una beca FPU, yo seguí haciendo mi tesis y tal, me dieron la beca de INFAE, que era una pequeña, la de INFAE sí que es más modesta, pero bueno, estaba bastante bien, que me permitió irme allí y yo seguía teniendo mi FPU, yo mi FPU la he tenido todo el rato. Y la beca Fulbright, de hecho, son de 6 a 12 meses. Yo ya me había ido
3 meses de estancia previamente con INFAE y ahora me podía ir de 6 a 12. El contrato FPU solo te permite estar fuera de tu centro hasta 9 meses dentro de los 4 años. Con lo cual, claro, yo dije, puedo solo 6 meses. Yo intenté estirar, hablé con los del ministerio, digo, oye, mira, puedo parar el contrato o lo que sea, porque no puedes parar, está todo el rato activo el FPU, ¿no? Digo, puedo paralizar el contrato, lo que sea, para aprovechar hasta los 12 meses de Fulbright y tal. Me dijeron, básicamente, no, a no ser que te estés muriendo, no te podemos parar el contrato. Digo, bueno, vale, pues ya está. Entonces me fui 6 meses, pero si una persona no se ha ido antes, se podría ir, si tiene FPU, hasta 9 meses. Y todo ese tiempo sigues teniendo tu contrato FPU. De hecho, yo también, sobre todo con la de INFAE, como digo, que es una beca más modesta, no me cubría todos los gastos que yo había tenido, entre visado, transporte y todo, con lo cual yo pedí la beca que ha comentado Ana del plan propio de la Universidad de Málaga, que también me ayudó un poco a pagar los gastos extras que no me llegaba con la beca que tenía, porque como digo, es que Estados Unidos es muy caro, pero es que California más todavía. Entonces, pues pude compatibilizar FPU, pude compatibilizar la de INFAE y la de la UMA para estancia. Y en el caso ahora de Fulbright también, aunque la beca Fulbright estaba muy bien, como digo, es que todo es tan carísimo, con la beca de la UMA también la he podido compatibilizar, o sea que he podido tener el sueldo FPU, la beca de la UMA y la beca Fulbright. Siempre que no te enriquezca, o sea, ellos lo que buscan es que no te hagas tú rico con esto, pero que si no te da y tú demuestras que realmente te hace falta, de nuevo son muchos papeles, pero bueno, te ayudan a que te lo puedas pagar, obviamente. Que no te cueste el dinero a ti, digamos. Claro. ¿Y por qué decidiste solicitar la ayuda? ¿Nos has hablado de ella un poco? ¿Crees que sin ella, obviamente, no hubieras podido realizar esta experiencia, ¿no? Hubieras podido tener esta experiencia. Pues sí, a mí la verdad que me ha cambiado un poco la vida porque, o sea, esto se dice, a mí me lo decían en temas Fulbright y tal, y yo decía, mira, esta gente que motivados, ¿no? Como que, no sé, los veía así un poquillo. Pero es cierto que a mí la experiencia Fulbright como que me ha cambiado mucho porque ya no solo mi experiencia allí en Estados Unidos, sino la gente que he conocido en Fulbright, compañeros de promoción Fulbright y tal, es que son gente increíblemente maravillosa a nivel de profesional y a nivel de persona. O sea, son increíbles. Además, allí es como una familia, te conocen por tu nombre todo el mundo, te tratan cómo estás, te preguntan de vez en cuando, cómo lo llevas. Incluso ahora que he terminado, siempre me escriben, son, vamos, un primo de fundación y de todo. Entonces, realmente, eso también yo le doy mucho valor, más allá del hecho de que yo me haya ido a Estados Unidos. Y realmente yo en mis planes iniciales, cuando yo empecé la tesis, no tenía pensado nada de esto. Pero las cosas fueron surgiendo y, como digo antes, yo la eché la Fulbright, pero digo, esto no me lo van a dar, vamos, en ningún momento. Porque es muy competitiva, pero oye, que si no se echa, no te la van a dar. Totalmente. Y Colón, pues oye, pues tengo yo mi beca. Claro. Y la verdad es que a mí me ha cambiado la vida muchísimo. Cómo veo yo las cosas ahora, conozco mucho mejor cómo se funciona en Estados Unidos, que es muy potente en investigación y en ciencia. Yo ya tengo, o sea, a nivel personal también, ha sido una experiencia dura porque, hombre, te vas allí sola mucho tiempo y tal, pero me he crecido en la adversidad un poco. Y bueno, me ha venido muy bien en muchísimos aspectos, así que, como digo, a mí me ha cambiado la vida. Yo la recomiendo si, hombre, no voy a forzar a nadie, pero que creo que es bastante recomendable. Claro, sí, como dices, obviamente si no se intenta no se consigue. Para cerrar el capítulo me gustaría que nos remontásemos un poco antes de la concesión de estas ayudas, porque muchos habéis comentado que ya habíais tenido algún tipo de experiencia con la investigación, algún tipo de becas. ¿Cómo conocisteis estas ayudas previas? ¿Podemos hacer un poquito aquí de debate ahora y contar vuestra experiencia conjuntamente? ¿Te refieres a todas las becas que hemos hablado? O... a previas, antes de comenzar el doctorado, pues... vale. Por ejemplo, Belén no comentaba, ¿no?, que ya había tenido algún tipo de experiencia previa, no sé. Sí, yo, bueno, ahora que la compañera estaba hablando de lo de Estados Unidos, yo me fui a Estados Unidos 2 años y me lo tuve que financiar todo, así que me alegro muchísimo que ella no tuviera que hacerlo. Yo sí tuve la oportunidad, bueno, yo fui la primera en mi promoción del máster y se me dio la oportunidad de tener una beca de Graduate Assistantship
en la Universidad de Wyoming, un poco lejos y perdido de la mano de Dios, pero fue una oportunidad magnífica porque, bueno, tuve la oportunidad de estar ahí en el departamento trabajando para la universidad, dando español y luego haciendo otro máster. Entonces eso aquí cuando pedí la FPI me lo contaron como beca predoctoral, porque yo tenía claro que me iba a volver a España y cuando de verdad solicité la FPI me di cuenta de que me lo contaron como predoc. Entonces, eso creo que me ayudó y es lo que he dicho anteriormente. Creo que me diferenció bastante de los demás que lo pidieron. Y no sé si alguno o alguna habéis tenido algún tipo de beca o de ayuda, por ejemplo, de colaboración de departamentos o simplemente a lo mejor a través de realizar el máster dentro de algún tipo de grupo de investigación ya podíais pues asistir a congresos, publicar. Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, en el grado, el último año de grado, solicité con el mismo grupo de investigación en el que estoy ahora la beca de colaboración con departamentos, que es la del ministerio, y tuve la suerte de que me la concedieran. Y luego, al año siguiente, solicité la beca de iniciación a la investigación, que es la de la que tiene el plan propio de la Universidad de Málaga. Entonces, esas son unas pequeñitas ayudas que te dan partidas de dinero entre 2.000 y 2.500 euros en función de la modalidad al año, pero ya no es tanto la dotación económica, sino que es tu primera experiencia a nivel de investigación, que luego te permiten ir sumando méritos para cuando entres en concurrencia competitiva en otras becas de mayor, ¿no? Que sean becas para financiar tus estudios predoctorales. Y luego una que yo no solicité pero sí que conocí un poquito más tarde, por ejemplo, son las JAE Intro para la gente de investigación, por ejemplo. Esa no conozco a gente sí que se la hayan dado, pero bueno, eso lo que hacen es que durante 1 mes o 2 meses, si no me equivoco, te vas a un laboratorio de investigación de España. Entonces, pues esas becas también están bien. Luego también pues te valoran, por ejemplo, en las FPU, pues creo que lo ha comentado también Héctor, tipo pues que hayas hecho un Erasmus, que hayas hecho una convocatoria única, que es como el Erasmus, pero así es como lo llama la Universidad de Málaga, por lo menos en mi tiempo, que era salir pero fuera de Europa, ¿no? Claro, Iberoamérica y... Claro. Todo ese tipo de cosas, todo lo que son ese tipo de experiencias, pues tanto para ti personalmente, para crecer y desarrollarte, como para a nivel de mérito académico, siempre van a venir bien y pues por suerte o desgracia existen muchos recursos para utilizar, desde luego. Y sois personas, bueno, que ya tenéis que os concedieron FPU, FPI o ayuda del plan propio, Fulbright, etcétera, hace ya unos años. Después de vuestra experiencia, ¿creéis que hay información suficiente sobre este tipo de ayudas, tanto en la difusión como en los procesos de solicitud, de qué te permite hacer, etcétera? Yo sobre eso creo que está mejorando la cosa. Porque es cierto que yo últimamente, no sé si están bien, porque yo ya sé que existen y como que ya lo veo mejor, pero bueno, objetivamente creo que está mejorando, pero es cierto que a mí me da la sensación de que muchas veces becas, ya no solo las que hemos estado hablando, sino oportunidades de otras cosas, hay veces que hay como un poco de secretismo, digamos, porque no, eso tiene que ser que un amigo del sobrino del primo te diga, oye, mira, que está esto aquí y te enteres como un poco de extranji. Y tú digas, bueno, pues voy a solicitar esto, ya sea un curso, una beca o lo que sea. Aunque es cierto que las becas estas más importantes que hemos estado hablando y bueno, y como digo, yo creo que poco a poco está mejorando la cosa y que en los correos de la UMA, muchas veces, esto lo digo también porque sobre todo en alumnos de grado y máster, yo misma lo hacía, yo el correo de la UMA pasaba olímpicamente de él, la verdad. Directamente a la papelera, sí. Exactamente. Pero creo que merece la pena. Es verdad que mandan muchas cosas que no son tan interesantes, pero hay veces que sí que mandan cosas interesantes como esta que conviene estar pendiente. Y si no es por medio de difusión de correo o de la propia universidad, yo creo que el hablar con gente, preguntar y conocer, el abrirse y expandir esa red de contacto también te abre muchas oportunidades que hay veces que no llegan de otra manera. Y a mí también me gustaría comentar que ahora, por ejemplo, bueno, por lo menos en mi ámbito, en las redes sociales, Twitter, todo esto ya se mueve muchísimo y hay muchísima información ahí. Entonces yo creo que cualquiera que esté interesado en hacer algo, pues tipo estancia, beca,
cursos, congresos, ya te puedes enterar por Twitter de todo, absolutamente. Ujú, ujú. Uno de los aspectos que también me gustaría preguntaros y que, bueno, ya ha salido un poco, son las personas que por ejemplo, no reciben, solicitan este tipo de beca, pero se quedan fuera. Bien porque los requisitos son excesivamente competitivos o, bueno, de alguna manera hay personas excelentes académicamente que quizás se excluyan. ¿Consideráis que hay doctorandos de primera y de segunda, incluso podríamos decir de tercera y de cuarta, dependiendo de esta ayuda? Es decir, las personas que no consiguen algún tipo de ayuda de este calibre están en desventaja? Yo creo que, o sea, ya no es solo que, por ejemplo, de cara a que tú luego quieras hacer otras cosas o pedir más becas, porque es cierto que esto al final es como un poco exponencial, ¿no? Que si tienes más becas te pueden dar, ¿no? Porque tienes más currículum, digamos, pero ya quitando eso, es cierto que a mí me da la sensación de que en ciertos ámbitos y incluso ciertos profesores y tal, si tú dices que tú eres FPU, te miran con otros ojillos que si tú dices que tú eres contratado por proyectos o por una empresa externa que haga financiación de no sé qué, que en realidad el doctorado es exactamente el mismo, porque al final es quien te dé un dinero para, como comentaba antes, subsistir muy bien subsistido, justito, Claro. pero es realmente un prestigio que te da que a mí personalmente no me gusta, me da coraje. Me parece bien que se premie a la gente que lo haya concedido, pero me parece muy mal que a la gente que no puede conseguirlo, porque es que es verdad que hay mucha competitividad, porque hay mucha gente y pocas becas, se le menosprecie por eso. Entonces, creo que realmente, sobre todo a nivel de percepción de muchas altas esferas, por así decirlo, sí que existe ese sesgo y esa diferencia. Ujú. Yo creo que también, a colación de lo que ha dicho, de lo que ha dicho Maku, depende también un poco en el ambiente en el que te muevas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú da la casualidad que te empiezas a relacionar con un grupo de investigación que están acostumbrados a publicar en revistas con un factor de impacto, ¿no? Que es la métrica que se utiliza para medir lo bueno o mala que es tu publicación. Con unos factores muy elevados y tal, aunque tú seas contratado, o sea, realmente lo que significa ese contrato va a ser que tú vas a tener que estar haciéndole a tu jefe todo lo que tu jefe te pida, pero realmente tú vas a terminar con tu doctorado, a lo mejor con un doctorado de muchísima más calidad que la de un compañero que a lo mejor ha solicitado y se le ha concedido esa FPU, pero no ha podido publicar tan bien como tú has publicado, ¿no? Entonces, eso es un poco como cuando entramos en la FPU y decimos, ay, quien tiene un 8,9 pues le van a dar la FPU y al que tiene un 8,5 no. Todo es un poco relativo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Maku, que es verdad que la gente te mira con otros ojos distintos cuando dices que eres FPU o cuando dices que eres Fulbrighter o cuando dices que eres cualquier cosa de tipo beca, pero es verdad que también luego yo creo que está cambiando, o por lo menos quiero pensar en que bueno, que hay muchas más alternativas y recursos. La clave, desde mi punto de vista, es intentar buscar tu lugar, ¿no? En donde tú te puedas desenvolver mejor. Hay gente que pues sabe mejor vender sus proyectos y por eso pues consigue más becas. Hay gente que sabe más estar en el laboratorio a muerte y publicar pues 3 revistas de 3 artículos de gran impacto, ¿no? Entonces, pues, identificarte y desarrollarte como puedas. No sé si Belén y Héctor quieren añadir algo más. No, no mucho más. Bueno, evidentemente estoy de acuerdo con lo que han dicho. Sí que existe un poco, yo creo, ¿no? Que todavía existe un poco esta concepción de doctorando de primera y de segunda, en función si tienes beca o no. Y creo que también un poco por desgracia, porque hay mucha gente que yo considero que, bueno, los sistemas en los que al menos en España se han construido los contratos y las becas doctorales es a partir de la calificación académica
y ahora también, por desgracia, digo por desgracia de los méritos previos, porque considero que hay una especie de hiperinflación también en los méritos, en que hay una Ujú, especie de ujú, obsesión y cada vez se nos está pidiendo desde antes tener publicaciones, cada vez desde antes se nos está pidiendo estancias que creo que no deberían corresponder a un predoctoral, sino que, y en muchas ocasiones ni siquiera a un propio ujú. doctorado. Eh, bueno, hay mucha gente que es excelente, yo me he cruzado mucha gente que es excelente en la investigación, pero que no es excelente a lo mejor en el estudio, en sacar una buena calificación, pero sin embargo tiene otras capacidades o una forma de pensar transversal o original que no se encuentra a lo mejor en Total. una persona que, bueno, pues ha estudiado toda la carrera, ha sacado todo 10 y le conceden esa FPU porque precisamente porque se valora principalmente Ujú, unos méritos académicos. Creo que en España hay excesivo efectivamente. poco peso también en los proyectos, en lo que tú planteas como proyecto de investigación, en cuál va a ser tu trabajo, y hay excesivo peso a la hora en los contratos, en lo que has hecho previamente y en tu calificación académica. Ujú, efectivamente. Ujú, Sí, yo sí, podría decir una cosa. A mí lo que realmente me pesa un poco a la hora de, pues, de tener este contrato es que como que se esperan ciertas cosas, demasiadas expectativas sobre ti. Y a lo mejor estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, sobre todo con lo que acaba de decir Héctor, que es que hay circunstancias personales para todos y a lo mejor una persona no puede dedicarse a sentarse todos los días y estudiar y sacar dieces porque a lo mejor o no tiene esa capacidad o su situación personal. Hay gente que tiene que compatibilizar la carrera con trabajar. O sea que ujú, hay millones de situaciones y la verdad es que tenemos nosotros un peso encima de que a lo mejor hemos sido académicamente excelentes y no se nos ha premiado por otro tipo de experiencias claro. o de cosas que podemos aportar, porque yo, por ejemplo, pues pienso que podemos ser muy buenos docentes, pero como que si no tienes esas notas no vas a poder nunca demostrarlo. Ujú, Entonces, este círculo o este bucle de méritos y de demostrar y lo que ha dicho Héctor, de antes de ser doctorando tienes que hacer millones de cosas, la verdad es que pierde un poco el sentido de lo que realmente es hacer un doctorado. ujú, totalmente, sí, ahí hay un problema de sistema. Ujú. Y por último, ¿qué consejo le daríais a las personas que quieren solicitar un tipo de ayuda o que estén en pleno proceso de selección? Ya nos habéis ido dando algunas píldoras y nos habéis ido contando también qué es lo más positivo y lo más negativo, pero si tuvierais que decirle algo a esas personas, no sé, después de vuestra experiencia, ¿qué le diríais? Yo le diría a la gente que, en primer lugar, que no desesperen porque, gracias a Dios, creo que cada vez va habiendo más ayudas y más cosas que no es una única que como no te la den ya está completamente desahuciado, como quien dice, sino que no desespere, que prepare todo lo mejor que pueda. Intentar también si yo, bueno, esto es algo que creo que ya no es solo para pedir becas, sino en general para uno espiritualmente. Es bueno el formarse y aprender cosas nuevas, expandir tus horizontes y tus conocimientos. Entonces, si tú preparas una buena candidatura para una beca, probablemente te la den y si no te la dan, hay otras más a las que puedas acceder. Así que no desesperar y buscar y hablar con uno, hablar con otro, porque a lo mejor hay una beca que tú no sabes, pero un amigo tuyo conoce de alguien que sí y tú conoces esta beca, al final te la dan y que hay muchas oportunidades. De una forma o de otra se puede hacer el doctorado pagado. Yo de verdad que lo recomiendo hacerlo pagado, porque es que si no es, ya se ha comentado, pero yo quiero recalcar la idea de que es bastante sacrificio y esfuerzo y que si encima no tiene una compensación económica, pues ya yo personalmente no lo haría. Y, y por eso digo que se busquen alternativas y que no regale nadie su trabajo a nadie, porque es muy valioso y tenemos que darnos ese valor. Ujú, totalmente. Yo le diría a una persona que a lo mejor está en proceso de pedir un contrato, una beca y que a lo mejor no lo consigue, que su valía personal no depende de este tipo de cosas. A mí me Muy gusta mucho importante. decirlo, por ejemplo, en mis clases porque
no sé, parecemos números y no somos números, somos muchísimo, aunque a vistas del ministerio y todo ese tipo de organismos sí seamos pues el número de nuestra nota media o de todo lo que hayamos hecho, no somos números, somos personas, somos hijos, somos novios, somos amigos, somos muchísimas más cosas y que no todo en la vida es hacer un doctorado. Por supuesto, si te gusta, yo te animo a que busques, a que lo que han dicho las compañeras y Héctor antes, que te busques la vida, que hables muchísimo con la gente, que intentes hacerlo con contrato, porque como ha dicho Macu, no hay que regalarle el trabajo a nadie, pero que si no se da la situación, que no pasa absolutamente nada, que eres igual de capaz que cualquier otra persona que realmente lo ha conseguido, simplemente que a lo mejor pues no ha sido el momento o no se han dado las circunstancias. Muy importante eso, sí, totalmente. Es que la salud mental hay que cuidarla mucho, si no hay salud mental no podemos investigar. La salud mental muy importante, sí. Sí, dedicaremos un episodio también futuro a la salud mental y también nos gustaría dedicarle otro a las personas que no consiguen este tipo de becas, ¿no? Y porque también es una parte muy importante de los doctorandos y doctorandas que actualmente están realizando su tesis. No sé si Ana y Héctor quieren añadir algo más antes de cerrar el capítulo. Yo, bueno, sencillamente decir que totalmente de acuerdo con Belén. Yo le diría que una de cal y otra de arena a los que quieren o a los que inician la aventura del doctorado, la aventura universitaria, de que evidentemente se informen, busquen, intenten buscar al final esos méritos en cierta forma que evidentemente son necesarios para conseguir los contratos y para poder realizar el doctorado, pero que tampoco se obsesionen con eso, con sencillamente buscar todos esos puntos, esos méritos, sino que también disfruten de lo que nosotros hacemos al final, que es la investigación, de todas aquellas cuestiones que a lo mejor no se valoran tanto, digamos, a nivel de puntos, pero que a nosotros nos llena. Si publica un artículo en un sitio o en una revista que a ti te interesa, aunque esté peor calificada, si va a un congreso donde, bueno, a lo mejor o realiza una estancia en algún centro que a lo mejor, bueno, no está tan bien calificado como otro, pero a lo mejor a ti te interesa a nivel personal. Entonces, que busques también esas cuestiones que a ti te llenan en el mundo de la investigación y que al menos a mí me han enamorado. Yo también ya para finalizar añadiría que es, aparte de todo lo que han dicho mis compañeros, pues decir que no tengan miedo a preguntar la gente. Por ejemplo, Macu y yo compartimos labores de docencia bastante a menudo, porque somos compañeras de laboratorio, y siempre cuando terminamos la práctica a los alumnos, que a fin de cuentas son los nuevos estudiantes de doctorado que habrá dentro de un año o dos, ¿no? Si todo va bien, pues les damos nuestro correo, les damos nuestra información de redes sociales y siempre les decimos lo mismo. Ellos, luego la gente le da fatiga, pero digo, vamos a ver, si hemos estado hace menos de lo que pensáis vosotros, aunque parezcamos muy mayores, claro, pero hace menos de lo que pensáis. No mayores no somos, Ana, somos jovencísimas. Hemos estado donde habéis estado vosotros, entonces ¿quién mejor os va a intentar ayudar y comunicar la experiencia y luego las acciones, ¿no? Porque, por ejemplo, también me acordaba de que hay muchos otros tipos de financiación en investigación en salud que van en líneas aparte, muchísimas otros tipos de becas. Entonces, ¿eso cómo se consigue, cómo se descubre? Pues hablando con quien está metido. Entonces, claro, pues eso, que nunca tenga miedo a nadie a preguntar y a hablar, porque la gente de por sí, nada más que por la incertidumbre que ella ha sufrido, dice, si yo puedo ayudar al que está al lado, por lo menos claro, en mi caso, desde luego lo tengo claro, vaya. Sí, totalmente, la importancia, ¿no?, de establecer esas redes y de colaborar en lugar de competir, ¿no?, que eso es también un poco un mal quizás de la academia, ¿no? Esa sensación de competición constante en lugar de colaborar, de crear ciencia todos y todas juntos. Totalmente.
Muchísimas gracias por estar con nosotras, Héctor, Macu, Belén y Ana, y por contarnos vuestra experiencia de cómo es hacer una tesis con algún tipo de contrato, algún tipo de ayuda, y darnos esa visión de claroscuros de cada una de ellas. Muchas gracias a vosotros. Eso, a vosotros por darnos la oportunidad. En este episodio hemos hablado de financiación pública a nivel nacional, como la FPU o FPI, de ayudas de las propias universidades, incluso también ayudas de entidades privadas como la beca Fulbright. Pero no son las únicas opciones, muchas otras instituciones públicas y privadas, como hemos comentado, cuentan con ayudas similares, así que invitamos a las personas que nos estén escuchando a consultar su página web, las redes sociales, como también nos han aconsejado, y a echar un ojo y también investigar un poco. Por último, dejaremos todos estos enlaces de todas las becas que hemos hablado en la caja de información. Y también os invitamos a las personas que nos estéis escuchando a enviarnos vuestras preguntas, vuestras dudas o sugerencias de temas que queráis que tratemos en futuros episodios a través de nuestras redes sociales, umadivulga en Twitter e Instagram, o bien en el correo electrónico umadivulga@uma.es. Gracias por acompañarnos en Doctorando que no es poco, y nos escuchamos en el siguiente capítulo. La red Podcast UMADivulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.